Hola amigos, como veníamos hablando, vamos a comenzar el tema de los problemas que nos causan situaciones difíciles en la vida. Vamos a empezar a trabajar el tema de las heridas del alma, que básicamente son quebrantamientos que nos inhabilitan. Pero para revisar exactamente el tema, tenemos que mirar desde la biología, básicamente desde la biología, ¿qué es una herida? Y una herida es una lesión causada sobre un cuerpo o un tejido que le inhabilita su normal funcionamiento. Esas heridas pueden ser visibles o pueden ser internas. De no tratarse, se pueden infectar y producir pus. Eso desde lo físico, ¿eh? O sea, realmente uno cuando tiene algún accidente, una herida, pues uno puede evidenciar todo esto que estamos comentando. Puede ser que sea visible, puede ser un dolor interno. Sin embargo, eso nos causa problemas en nuestra movilidad, en nuestra manera de accionar en la vida, pues vamos a tener una serie de trabas y situaciones que no nos permiten tener ni equilibrio, ni estabilidad, ni poder avanzar de la manera que podemos, que deseamos tener. Pero en el ámbito emocional o en el alma, también pueden ocurrir las heridas, pueden ser situaciones que nos causan daño y esas básicamente son lesiones que ocurren por diversos factores y que evidentemente alteran el equilibrio emocional. Todos nosotros somos llamados a tener un equilibrio emocional, o sea, una manera, eh, digamos que prudente de enfrentar ciertas situaciones y no sobresaltarnos ni irnos a extremos que nos lleven a tener problemas. Ese equilibrio emocional es lo que se buscaría o lo que todos deberíamos intentar tratar de tener. Pero cuando llega a nosotros una herida, muchas veces empieza a afectar ese equilibrio emocional y se ve reflejado de muchas maneras, sobre todo en las situaciones a futuro que uno tenga que experimentar. Entonces, miramos qué es lo que Dios dice. O sea, Dios evidentemente sabe que nosotros como seres humanos pasamos por situaciones difíciles, por momentos difíciles, y lo dejó registrado a través del salmista David cuando escribió en el Salmo 69, en versículo 20, lo siguiente. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Y consoladores, y a ninguno hallé. Quiere decir que hay momentos en los cuales nuestra alma se aflige debido a las circunstancias que pasamos, a las decepciones que tenemos, a las heridas que nos causan personas que ni siquiera a veces conocemos. De todas maneras, muchas veces esperamos consuelo o ayuda y tampoco llega y eso nos produce aún más dolor. Dios reconoce eso a través del salmista, escrito en la palabra, porque todos nosotros como seres humanos pasamos por momentos similares, momentos parecidos en los cuales podríamos decir lo mismo que dijo el salmista. Estoy tan acongojado, tan triste, porque busqué quien me ayudara, pero en ningún lugar encontré a alguien que me pudiera ayudar. De pronto podría decir, ni siquiera tú me ayudaste de la forma que yo esperaba. Pero obviamente en el proceso de David, en su relación con Dios, sabía que Dios no era el culpable. Son las situaciones que a veces la vida nos provee para mejorar, aún para enfrentarnos a nuestros propios temores y a las situaciones que a veces no queremos asumir y poder darnos cuenta que sí podemos salir adelante. Entonces hay momentos difíciles que Dios también los permite con un propósito. Pero entonces vamos a mirar un aspecto clave en cuanto a las heridas que nos pueden causar en la vida. Y el aspecto clave es el temperamento. Todos nosotros nacemos con un temperamento específico, un temperamento único. Básicamente el temperamento es las características que influyen de forma determinante en la manera como se afrontará la vida, así como el modo en que se asimilan las adversidades. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ver las cosas, una manera de sentir las cosas. Y eso es una cosa única, algo que Dios nos dio a cada uno. No hay una persona igual a otra en cuanto a sus emociones, en cuanto a su temperamento y su manera de reaccionar. Somos, además que no somos un temperamento específico, digamos, sanguíneo o algo así, sino que somos una suma eh, de todos los temperamentos en diversas proporciones y que nos da un color único o un tono temperamental único. Dentro de la teoría de los temperamentos existen
Los psicólogos manejan a veces los introvertidos, los extrovertidos. Nosotros manejamos una teoría que lo explica de 4 maneras, que son los melancólicos, flemáticos, coléricos y sanguíneos. Y los trabajamos de una forma un poco más, con un lenguaje más cercano. Al melancólico le llamamos el sentimental, al flemático una persona tranquila, al colérico una persona dinámica y al sanguíneo como una persona divertida. Entonces, básicamente son las características comportamentales que tenemos de forma individual y que están presentes en nosotros de manera natural. ¿Qué, qué quiere decir esto de que el temperamento afecta nuestra manera como, digamos, nos golpea una herida? Si, dependiendo de la herida, por supuesto hay diversas heridas, las vamos a ver más adelante, pero dependiendo de la herida, le va a afectar de una manera más importante a una manera temperamental que a otra. Una persona que tenga un temperamento melancólico, digamos, no solamente melancólico, pero digamos más fuerte en la parte melancólica, va a ser alguien que va a ser muy susceptible a cualquier rechazo, a una cuestión de ofensa, puede ser muy grave para él porque le va a llevar a pensar que no vale nada. De por sí el temperamento melancólico tiende a ser un poco negativo, un poco pesimista, entonces cualquier evento que ocurra le puede golpear de una manera más fuerte. Entonces, para una persona así, el temperamento puede afectarle a una herida que le puedan causar durante el camino. Otros son los flemáticos. El flemático es una persona mucho más tranquila, es una persona que no se sobresalta tan fácilmente y a ella la mayoría de las heridas, digamos que las asimila de una forma un poquito más fácil, es más asequible a ellas y puede en cierto modo experimentar mejores cosas. Sin embargo, habrá alguna de las heridas que le puede golpear de una forma más grave y que puede quebrantar aún esa tranquilidad natural que tiene. Para los coléricos son las personas como más fuertes, digamos, las heridas no les afectan tanto o de una forma tan determinante, la mayoría de ellas. Normalmente es reactivo ante las heridas, entonces si alguien le hizo daño, pues sencillamente va a intentar sobrepasar este daño, pero va a tener muy en cuenta las personas que le hicieron daño. Desde esa perspectiva, sí va a tener una respuesta negativa de la herida que va a ser la búsqueda de la venganza o de alguna manera sacarse el clavo. Eso va a ocurrir normalmente en un colérico. Para una persona sanguínea, el sanguíneo también asimila fácilmente las heridas, aunque no todas. Pues normalmente trata de llevar la vida por el lado amable, de ver las cosas bonitas, de sonreír, de vivir bien, pero hay algunos aspectos en cuanto a su temperamento que le generan vulnerabilidades y cuando la herida viene por ese lado le puede hacer mucho daño, llevarlo por decir algo, a romper los fundamentos de su propia esencia y aún llegar a cometer errores o aceptar cosas que vayan en contra de su propia ética con tal de mantener una condición de aceptabilidad en un grupo. Eso tiene que ver con todo nuestro temperamento. En otra parte de estos estudios que estamos haciendo, de estas reflexiones, tocaremos a profundidad los temas del temperamento y de qué manera podemos empezar a manejarlos para que no nos causen daño. Sin embargo, un temperamento mal manejado acrecenta la posibilidad de que una herida se acentúe en nuestra vida. ¿Qué es la expectativa? Es una idea preconcebida sobre lo que debería pasar con algo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a veces tenemos una idea de que nuestra pareja va a ser de cierta manera que a mí me gusta. Y entonces yo idealizo eso, la pongo en mi mente y en mi corazón y cuando de pronto la persona sencillamente reacciona como es en algún momento de ira, de enojo, sus propios intereses cambian, entonces no me satisface y ahí me produce una herida casi de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque la persona no estaba buscando hacerme daño, sino sencillamente es lo que es. El que se causó el daño fue uno mismo por generar una expectativa superior a la que debería haberse formulado. Entonces, cuando no se manejan bien o adecuadamente las expectativas, pueden producirnos situaciones peligrosas porque proyectamos una dependencia emocional alrededor de todo nuestro entorno. Y además, porque cuando no se cumple lo que teníamos como una idea de que debería pasar, entonces nos produce una herida que nos hace daño, puede ser mucho más acentuada en nosotros. Una cosa diferente es ser optimista
irracional, tener una fe natural en que la gente no siempre es mala, en que la gente puede actuar de una forma benevolente, de una forma que uno podría esperar. Eso no quiere decir que tenga que hacerlo. Uno puede tener una idea de que puede ocurrir, de que las cosas pueden pasar para bien, pero no necesariamente que estén obligados a que pase así. Cuando uno es sano en ese sentido, cuando uno tiene un equilibrio en cuanto a eso, en que la persona es ella y tiene sus propios intereses, sus propias situaciones, sus propias negociaciones con la vida, y que a veces yo soy una persona, puede ser importante para él, pero no tan importante, entonces en algún momento podría fallarme. Yo lo que puedo hacer es valorarla, disfrutarla de su compañía o de su entorno, de nuestro entorno, disfrutar la vida, pasarla lo mejor que uno pueda, dar lo mejor que uno pueda, pero no esperar que siempre a uno le den de acuerdo a lo que uno espera recibir de las personas. Hay un pasaje muy bonito en la Biblia donde a unos hombres les dijeron, se enfrentaron a un reto tremendo porque el rey les dijo, de aquí en adelante todos los que estén bajo mi reino tienen que arrodillarse y adorarme, adorar una estatua que yo hice en el momento en que suene una música. Entonces estos hombres decían, no, pero nosotros no podemos hacer eso porque nosotros adoramos a Dios, respetamos a Dios, y este hombre que está pidiéndonos eso es una persona pagana, ocultista, y hace un poco de cosas que no son correctas, no podemos hacer eso. Tuvieron que enfrentarse al rey y decirle, vea, señor rey, pues no podemos hacerle caso porque nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, Él es grande, súper poderoso. Si Él quiere, puede sanarnos y limpiarnos y librarnos de todas las situaciones feas que usted plantea para nosotros. Pero eso sí Él quiere. Si Él no quiere, de todas maneras nosotros no nos vamos a rendir ante usted ni vamos a hacer lo que usted nos pide porque tenemos claridad y convicción de que nuestro Dios es mucho más importante que lo que usted nos ofrece o nos impone. Entonces, sencillamente estos hombres dijeron que no. ¿Qué pasó? Pues que el rey se puso muy bravo, dijo, no, listo, ustedes no quieren, entonces los voy a echar en un horno de fuego ardiendo, los tiró en el horno de fuego, pero en medio de esa situación de muerte, Dios apareció allí, estuvo con ellos y no les permitió que ningún daño ocurriera. Al final del camino, el rey se impresiona de todo esto y dice, oiga, ustedes tienen un Dios increíble, impresionante, porque ustedes le creyeron a él, pese a que yo les había dicho que los iba a matar. En medio de todo esto, a lo que hago referencia, o sea, que la expectativa de estos hombres era una expectativa muy centrada, muy racional. Ellos sabían todo lo que Dios podía hacer y sabían que Él podía meter la mano por ellos y hacer milagros tremendos. Sin embargo, también tenían claro que Dios no estaba obligado y que si Dios no hubiera querido, sencillamente se hubieran muerto y ya hubieran estado en la presencia de Dios. No era la expectativa lo que imponía una obligación. Entonces, eso nos sirve a nosotros para entender que en la vida Dios nos provee muchas cosas y el entorno nos provee muchas cosas, pero el entorno no está obligado ni Dios tampoco. Nosotros debemos aprovechar, dar lo mejor, experimentar de lo mejor, o digamos disfrutar de lo mejor y seguir adelante. Entonces, la expectativa es algo que tenemos que manejar con mucho cuidado y de pronto más adelante tocaremos un tema más amplio sobre la expectativa. ¿Cómo hacemos para evidenciar si una persona, si tú que me estás escuchando, realmente fuiste víctima de alguna herida y de pronto ni siquiera la has identificado? Algunas personas ya saben que fueron heridos, que en su infancia o en su adolescencia alguien les causó un daño específico, entonces ya lo tienen claro, pero a veces como que tratamos de olvidarlo, echarle tierrita y pensar que eso no ocurrió, sino que se reflejan las consecuencias de esas heridas en nuestro comportamiento diario. Entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, un temor a lo desconocido, le da miedo emprender, le da miedo conseguirse una novia, un novio, le da miedo comprarse algo. Entonces, cuando uno está lleno de temores frente a lo desconocido, es quizás porque en su pasado tuvo alguna herida que le afectó ese aspecto específicamente. Otras veces hay miedos irracionales sobre las personas. Uno piensa que esa persona porque se comporta de tal manera, entonces ya me va a hacer algo. Hay cosas que de pronto se vuelven ya irracionales, unos temores exagerados. También hay inseguridad propia, desconfianza en cuanto a lo que se puede hacer y en cuanto a los demás. Hay a veces iras y rencores permanentes, estamos bravos con todo el mundo y eso sencillamente es la respuesta a algo que nos ocurrió y que nosotros no hemos podido resolver, entonces estamos pretendiendo pelear con todo el mundo para tratar de apaciguar esas iras internas, esos demonios que tenemos, que las personas tienen adentro. También hay tristeza y pesimismo, muchas veces en el hábito de vida se vuelve así, y es ¿por qué? Porque por dentro están quebrantados, les causaron una herida y les llenó, además de su temperamento, de pronto favoreció eso, les llenó de dolor y de tristeza. También hay reacciones desproporcionadas, a veces se busca solamente la venganza, en otros momentos también hay acusaciones
y hay menosprecio, autoacusación para la misma persona, se siente tan mal, se siente tan menos que todos los demás porque alguien abusó o lo humilló o de pronto lo abandonó, entonces cree que no vale la pena. Otros reaccionan con altivez, orgullo, pretenden reaccionar de una forma contraria, buscar estar por encima de los demás aún sin merecerlo o sin tener realmente las virtudes para hacerlo. Entonces, eso también puede ocurrir en la vida de una persona. Hay gente que quiere aparentar sin necesidad, querer ser lo que no es, solamente porque los demás lo vean de cierta manera. ¿Por qué? Porque adentro hay algo que no lo deja estar en el equilibrio y tener la paz que necesita tener. Otras personas tienen deseos de abandonar, desánimo, ansiedad sobre el futuro, lo que irá a pasar, cómo irá a venir, qué irá a ocurrir. Otros tienen depresión, anclados al pasado, que no lo pueden resolver y que piensan que el pasado es lo que determina todo su presente y hasta su futuro. Otras personas también se aíslan. Son algunas de las muchas evidencias de una persona cuando se mira y dice, yo tengo un poquito de todo esto o ciertos aspectos de esto y puede ser por causa de una herida. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal. Esperamos que Dios los bendiga, que les vaya muy bien y gracias por escucharnos.